Me vaya a permitir porque tengo la garganta tomada, estamos esto funciona, ¿no? Sí, está apagado. Ahora sí, Modesto. Bueno, pues voy a comenzar con una anécdota. ¿Qué hago? Me la pongo así, ¿no? Me lo pongo así. Voy a comenzar con una anécdota real, ¿eh? No sé. Hay un sacerdote de esta diócesis, no sé si estará aquí. Hay mucha gente y no lo veo. Veo poco. Que no hace mucho estaba celebrando una Eucaristía en su parroquia, quizás de mi arciprestazgo, que después de la Eucaristía, cuando terminó, sería por Navidad, cerca de Navidad, dice, y ahora todo el mundo sentado, porque le he dicho al sacristán que cierre las puertas, porque todo el mundo a escuchar el pregón de Navidad, que la daba él, claro. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Yo espero que no quiero cerrar las puertas, que después de esto no salgan algunos, ¿no? Mirad, veo un público muy variopinto. Si no llego a todos ustedes, el fallo es mío, porque estoy viendo ahora mismo, fijaros, profesores del claustro del seminario, profesores del claustro del Divino Maestro, está el director ahí, Alberto, estoy viendo algún profesor de la universidad, estoy viendo algún historiador, estoy viendo a chavales, chicos, alumnos míos de filosofía, del cole, otros exalumnos, algunos ya en la universidad, estoy viendo, agentes pastorales de la Merced, de mi familia, de mi gran familia, estoy viendo alumnos del seminario, algunos profesores de religión, también alumnos del Centro Superior San Damaso, digo, es muy variopinto. Estoy viendo a algún padre de alumno, ¿no? También, padre de alumno. Jesús, un seminarista, me dijo ayer, dice, Juan Jesús, ¿invito a mis padres o no? Porque otro año he invitado a mis padres y dice que no me traigan más. Digo, tú haz lo que quieras. Si yo no llego a tus padres, he fallado yo. ¿Por qué lo dice Santo Tomás? Si la abuelita que asiste a una Eucaristía o que nos escucha no se entera, yo no he dicho nada. O sea que mi labor es llegar a vosotros. ¿Qué significa esto? Que tengo aquí todo preparado y que se ha acabado. Lo voy a dejar así para no sufrir la tentación. Nada. Al toro, hermanos. Bueno. Pues lo que voy a poner es el móvil, porque son 45 minutos. Cuando se acabe, se acaba. El cronómetro, ¿eh? Cuando se acabe, se acaba. No, porque ya está. Cuando se acabe, se acaba. Pues, señor obispo, señor rector, señores formadores, mis alumnos del centro del Colegio Divino Maestro, mis alumnos del seminario, mis alumnos del San Agustín, la gente que se forma, mis equipos de matrimonios, todos, ¿no? Todos saben una cosa. Yo les digo siempre, mira, la clave no está en las respuestas, sino en las preguntas. La clave está en las preguntas. Decía Mario Benedetti, dice, cuando sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Cuando sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron. Vivimos en un mundo donde nos han cambiado las preguntas. Y muchas veces nosotros, en esta invitación a la evangelización, porque la Iglesia es un misterio de comunión para evangelizar, la Iglesia como pueblo de Dios, pues vamos con las respuestas de siempre a nuevas preguntas que no nos hacen, a preguntas que no nos hacen, perdón. Esto tiene mucho que ver con la lección inaugural, con este tema. Decía también Gómez Dávila, que es uno de los, murió ya, pero es uno de los intelectuales, a mi juicio, más válidos que ha dado Latinoamérica, colombiano, decía, los católicos, muy católicos, una profunda raíz católica, dice, los católicos tenemos que complicar el pensamiento y simplificar nuestras vidas. Y claro, me llega entonces alguien de turno, ya me lo dijo una vez, pero es que el Señor dice, te doy gracias, Señor Padre, Dios Padre de cielo y tierra, porque has revelado estas cosas a lo humilde y sencillo. Ya estamos. Mirad, los valores del mundo son muchas veces necedad ante Dios, eso lo sabemos por el Evangelio. Pero la necedad del hombre es doble necedad.
ante el hombre y ante Dios. Los cristianos tenemos que complicar nuestro pensamiento. Un poquito. Yo me doy cuenta también, porque yo creo que esto es importante, uno defiende lo que ha ido trabajando, ¿no? Ha ido pensando durante años. ¿Yo por qué he ido pensando en esto? Mira, he ido pensando en esto porque he dado 3 cursos a profesores y maestros de religión en el CEP. Y no eran todos de religión. He pensado esto por los alumnos que me he encontrado en el seminario, por la gente de mi parroquia, por el club de lectura al que pertenezco, He pensado esto. He pensado sobre todo, por los alumnos del Divino Maestro. Los chavalitos, esos jovencitos, que algunos estáis aquí y algunos, insisto, en la universidad. Y algunos, como ese, será un filósofo cristiano. Fíjese en ese señor. No es verdad, ¿eh? Ese señor, cuando tenga 10 años más, será reconocido. Era de ciencias, va a hacer filosofía, el año que viene va a cursar biología y filosofía a la vez, para hacer ética. Y ahí tengo a Dani, que también es un alumno del seminario, que va a ser sacerdote, bueno, que comienza este camino. Que comienza este camino. Porque esto es importante. Nosotros nos ponemos, bueno, evangelización, sí, pero ¿habéis hecho una pregunta alguna vez? ¿Por qué creen ustedes en Dios los que crean? Porque a lo mejor hay alguien aquí que no es creyente, ¿eh? También puede haberlo, y ha venido. ¿Por qué creen ustedes en Dios o por qué dejan de creer en Dios? Nosotros ofrecemos una formación extraordinaria desde la diócesis. Por ejemplo, ahora hay un curso bíblico al que os invito a todos, que está dando un grandísimo profesor, que es Enrique Cabezudo. Pero claro, la pregunta ya es una pregunta anterior. ¿Pero la Biblia es un texto revelado? ¿Eso nos dice algo Dios? Porque para eso tenemos 2 pasos previos. Primero, que Dios exista. Y segundo, que Cristo, que Jesús sea, pues, la revelación de ese Dios, la manifestación de ese Dios, el rostro de ese Dios. Nosotros eso ya lo damos por hecho. Leí un artículo de un buen profesor de teología, ha venido muchas veces de la Facultad de Burgos, habla sobre la secularización y rápidamente pasa a la evangelización. Es saltarse el Rubicón, ¡bum! Lo que yo hablo es algo previo. Dar razones de nuestra fe. Dar razones de nuestra fe. En una época secularizada. Mirad, voy a intentar hacer las menos citas posibles, porque muchas veces empiezo a divagar y cito al fulanito y a menganito. No, voy a dar las menos citas posibles, pero alguna imprescindible. Un gran sociólogo, especialmente especialista en sociología de la religión, Peter Elleberger, dice que nuestro mundo cambió la estructura de verosimilitud. Paréntesis, no os asustéis, no salgáis todavía. Voy a explicar lo que significa. Estructura de verosimilitud es lo que la gente cree o no cree. Por ejemplo, Dios era evidente en el siglo XVI, es que era evidente. Cuando Santo Tomás habla de las vías de la existencia de Dios, no está hablándole realmente a un público ateo. ¿Qué va? Es que la fe es razonable. El mejor historiador de la secularización, que es Charles Taylor, 800 páginas, de dos tochos, dedica 800 páginas para decir que ha cambiado entre el siglo XVI y el siglo XXI, siglo XX y siglo XXI. O sea que para muchos, mi sobrino, que es biólogo, tiene 2 másteres, está haciendo un trabajo de investigación y el posgrado. Mi sobrino es de esos para el cual, que nos queremos mucho, para el cual yo le hablo de Dios y me esboza una sonrisa. Y él me admira, ¿eh? Dice, pero Tito, es que no puedo. La estructura de verosimilitud significa eso, que para muchas personas Dios ya no es creíble. Es como si yo le hablara, por ejemplo, a don Francisco de las hadas. Tú me miras así y dices, esta noche, pues, caminando vi 2 hadas, ¿no?, cuando iba hacia la Merced. Y me miras así. Esto es un hecho, ¿eh? Esto es un hecho. Esto es lo que se llama en realidad secularización. ¿Qué es eso de la secularización? Que ha cambiado la estructura de verosimilitud, lo que es creíble no para mucha gente, no para toda la gente, para mucha gente, no para toda la gente. Pero ¿dónde está, digamos, un aspecto fundamental en ese cambio de mentalidad, de pensamiento? Dios era evidente no, hace unos siglos Dios ya no es evidente. ¿Dónde está el cambio? Fijaros, el cambio no es que surgieran filósofos, pensadores, escépticos, agnósticos, no. El cambio sobre todo fue como una alternativa. Cuando se hace, yo leo normalmente un texto de filosofía de la religión o de teodicea, la mayoría ya se están dando cuenta de eso, pero la mayoría siempre es, Marx dice esto, vamos a rebatir a Marx, Nietzsche dice esto, vamos a rebatir a Nietzsche. No. Charles Taylor dice, mira, él habla de una obra de un filósofo escéptico, Hume, los diálogos
sobre la religión natural. Y dice que eso no fue lo determinante para el ateísmo o el agnosticismo contemporáneo. Dice, si simplemente hubiera sido ese libro, o lo que escribió Feuerbach, o lo que escribió Marx, dice así como muy irónicamente, los obispos hubieran podido dormir tranquilos. Si simplemente hubiera sido eso. Pero es que no fue eso, es que surgió una alternativa. ¿Cuál es esa alternativa? Se puede llamar naturalismo. O sea que hay como dos visiones en nuestro mundo, ¿no? La de los teístas, los que nos abrimos a una realidad trascendente, los que creemos en Dios, ¿no? Y el naturalista, el que piensa que nuestro mundo está cerrado, clausurado, es autosuficiente, no hay Dios ni nada de eso, ni Dios, ni salvación, ni nada. Por lo tanto, cuando hagamos un argumento a favor de la existencia de Dios, tenemos que tener en cuenta eso. No es rebatir a Marx, a Freud, no. Si es que hay dos cosmovisiones distintas. ¿A ustedes les ha pasado lo siguiente? Ha llegado alguien y dice, Juan Jesús, dame razones y argumentos a favor de la existencia de Dios. ¿O ha llegado eso? Me tienes que dar una prueba lógica, ¿no? O un argumento empírico a favor de la existencia de Dios. Que yo no creo y si tú me lo das, yo creeré. ¿No? Fijaros, eso planteado es un error. Y esa persona también me tiene a mí que dar razones de su fe. Matizo, esto es muy importante. El naturalista tiene tanta fe como yo, ¿eh? Simplemente que el Dios en el que cree el naturalista no es el Dios en el que cree el teísta, el cristiano, por ejemplo. Pero tiene tanta fe como yo. Ortega se decía, las ideas las tenemos, las creencias nos tienen. Él tiene tanta fe como yo, por lo tanto no se trata, hermanos, de que ahí está la razón y aquí estoy yo como creyente y doy razones de mi fe. No, aquí estamos dos, el naturalista, que es ateo o agnóstico, y yo que soy teísta. Él habla de su fe y yo hablo de mi fe. Y nos situamos los dos ante la razón. ¿Me entendéis? Esto lo tenía muy claro, por ejemplo, Benedicto XVI. Cuando Ratzinger no era papa, Ratzinger entonces tenía más libertad de movimiento, participó en un debate con Paolo Flores de Arqué, que era un filósofo ateo italiano, en una universidad italiana, ¿no? Y le decía Ratzinger a Paolo Flores de Arqué, decía, mira, la diferencia entre un naturalista, un ateo, un agnóstico y un teísta, creyente teísta, es la siguiente. ¿En qué tipo de Dios creen? Para el naturalista Dios se parece a la materia, a las leyes de la física, ¿me entiendes? Para el teísta Dios se parece más bien, el fundamento de la realidad se parece más bien a una conciencia, a una libertad, a una voluntad. Pero esa es la diferencia. Los dos tenemos un Dios, o el Dios del materialista, naturalista, y el Dios del teísta. Por lo tanto, no se trata de que yo tenga que darle razones. Él también tiene que aportar sus razones. ¿Me entendéis? Eso es muy importante. Hasta ahora hemos ido a la defensiva. Ellos nos planteaban problemas, nosotros nos defendíamos como podíamos. No, señor. Aquí estamos hablando de dos tipos de fe. Ese elemento es fundamental. No uno está más cerca de la razón, no, los dos ante la razón. Bueno, ¿y cómo nos examinamos? Yo entonces propongo, fijaros, ya llevo 10 minutos y no he empezado. Me quedan 35. Y me quedan 35. Y ya está. Yo digo, en el texto que tenéis, que es un trabajo de durante 4 años, muy dialogado, muy hablado, esto no es una cuestión puramente teórica, ¿eh? Con mucha gente. Mirad, a la hora de dar razones de nuestra fe, tendremos que proponer, yo digo que 4 niveles. Como 4 niveles. Lo voy a decir rápidamente en qué consisten esos 4 niveles y después donde me queda, como he dicho. Primer nivel. Tenemos que ver, porque pensemos, el naturalista, Juan Carlos, el teísta, yo. ¿Te ha tocado el papel malo, hermano? Bueno, malo no estamos hablando de valoraciones, Teísta, naturalista. Y la razón aquí la ponemos para que en este juicio el juez indique cuál de los dos da más razones, ¿no? ¿Y sobre qué nos examinamos? Sobre la realidad. ¿Qué realidad? Pues mira, lo que puede examinarse cualquiera, sobre lo que podemos observar, sobre el mundo que nos presenta la ciencia, el mundo que nos presenta la cultura, sobre el hombre, sobre eso nos examinamos, ¿no?
¿Quién de los dos da mejores respuestas a la realidad que podemos observar? Ciencia, cultura, sociedad, persona. ¿Quién da mejor respuesta? Entonces, el primer nivel es el siguiente. El primer nivel yo creo que yo le dedico mucho espacio porque este texto, esto está pensado sobre todo para entregárselo a los agnósticos, para hacerlos pensar. Yo voy a decir cosas aquí que ustedes no estarán de acuerdo y es genial. Es genial, yo le digo siempre a mis alumnos, yo no vengo a adoctrinar a nadie, buscamos la verdad. Decía Edith Stein, el que busca la verdad ya está buscando a Dios, y es verdad, nosotros no tenemos ningún miedo. Alguien dijo, yo soy el camino y la verdad, por lo tanto, ¿qué miedo vamos a tener? Pues seguimos a la verdad hacia donde nos lleve, el razonamiento hacia donde nos lleve. Primer nivel, que creo yo que es muy fácil de entender porque juego en terreno amigo. Estoy como si cuando el Madrid juega en el Santiago Bernabéu, ¿no? Y bueno, ya no sabemos si es amigo o enemigo, pero estamos ahí, Entonces es muy fácil. ¿Ustedes han hecho alguna vez grandes preguntas? Jaime, ¿tú te has hecho grandes preguntas? Un chico en la Universidad de Granada haciendo una carrera de filosofía. Yo la he hecho. ¿Nos la hacíamos en el colegio? Claro que nos hacíamos las grandes preguntas. Todos nos hacemos grandes preguntas. ¿Y cuáles son esas grandes preguntas? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿No? ¿O hay algo después de la muerte? ¿Qué pasa? ¿Hay motivo para la esperanza? Las grandes preguntas. Y yo pregunto simplemente, no voy a dedicarle mucho tiempo a esto, que el reloj corre. ¿Qué me diría Juan Carlos, el naturalista? Pues se encogería de hombros. Y diría, chico, esa pregunta no es válida, porque no hay un qué ni un para qué. Bueno, no hay un por qué, perdón, o un para qué. ¿O no? No hay un por qué o un para qué. ¿Qué cuestiones del sentido? A lo más que llegaría sería lo siguiente, a decirme, el sentido es lo que tú poco a poco vas creando en tu existencia hasta que 2 metros en el suelo o el tanatorio en la cremación te lleve, ¿o no? Lo más que tienes es eso, no puedes decirme más. De esperanza, ¿qué dices, chico? ¿Qué esperanza ni 8 cuartos? Mirad el mundo pagano que era un mundo sin esperanza. Lo que le dice Sileno a Midas, ¿no? Cuando le pregunta y le dices, ¿qué es lo mejor que le puede pasar al hombre? Dice, no haber nacido. Oh. Dice, y lo segundo mejor, ya me imagino que Midas se puso a temblar. Y lo segundo, dice, morir pronto. No, chicos, nosotros vivimos en una tradición cristiana de esperanza, pero el mundo, leer Tesalonicenses, yo lo leo muchas veces en los funerales, hoy lo he leído. Os voy a decir esto para que no viváis como los que no tienen esperanza. La esperanza es una virtud judeocristiana y no se entiende en el mundo pagano. Lee el mito de la caja de Pandora. Él me diría, ¿qué esperanza? Esta es la realidad. Sentido, el que yo propongo, o a lo sumo una civilización mayor, mejor, en el final, ¿no? Una civilización mejor y mayor, ¿qué? Para las víctimas de la historia, ¿quién le da esperanza? ¿Me entiendes? Eso. Por lo tanto, en ese terreno, diríamos, planteemos, parece que las grandes preguntas tendrían una contestación en el teísmo, pero no en el naturalismo, ¿o no, naturalista? ¿Estás de acuerdo? Porque juego en terreno amigo. Si jugara en terreno amigo el naturalista estaría bien. Voy a poner una tría ahí también. Eso es lo que yo quiero, que haya una tría ahí también con un naturalista. Ya me ofrecí muchas veces. Segundo paso. Claro, aquí puede haber una cosa. Ustedes, los filósofos, conocéis a Feuerbach. ¿Os suena? Feuerbach, ¿no? Tú estás haciendo teología, dice Feuerbach, claro. Claro, puede pasar una cosa. Oye, esto del teísmo, y sobre todo el teísmo judío, el cristiano, encaja muy bien con los deseos del hombre, ¿no? ¿No será esto una ilusión para que podamos vivir? No podemos. Decía Feuerbach, Dios es una proyección de los deseos del hombre. ¿No decía eso? Porque se ajusta esto demasiado bien a lo que yo anhelo, ¿no? Puede ser, ¿no? Ahí viene el segundo nivel. Ahí viene el segundo nivel. ¿Hay indicios de la existencia de Dios? ¿Hay huellas de la existencia de Dios en el universo, en el mundo, en la cultura, en la humanidad? Y aquí ya nos podemos poner, por lo menos podemos profundizar lo que queramos. Yo le dedico, hay 80 páginas, 90 páginas, y cada uno puede buscar los argumentos que quiera, como dice un colega que yo conocí muy interesante, Juan Arana, catedrático de filosofía de Sevilla, dice, en lo bueno para el creyente es que él mismo puede elaborarse sus pruebas. Yo he cogido las que a mí me parecen hoy día, sobre todo por los chicos, hablando con los chicos, con los profes de religión, los que me parecen hoy día que arrastran más. Cada tiempo tiene las suyas, ¿eh? No podemos estar repitiendo las vías de Santo Tomás porque estamos en otro mundo, ¿eh? Se repiten y sacamos lo mejor que le queda. Pero, amigo, no confundamos, ¿eh? Cada uno.
Por lo tanto, hay huellas, pues tiene que haberlas, ¿eh? Y mirad, y vamos a hacerle caso a un santo, pero a un gran pensador, John Henry Newman. ¿Os suena Newman? A algunos sí, a otros no. Allí, por ejemplo, que veo un artista allí, don Amadeo, que dentro de poco será un artista a nivel internacional. Lo estoy viendo. Un jovencito, ya lo sabe quién es. Pues, él me dirá, yo no conozco a Feuerbach. El chavalito no me dice, yo no conozco a Feuerbach. Feuerbach decía, Dios es una proyección de los deseos del hombre. Bueno, o me dirá también, yo no conozco a Newman. Mira, Newman decía una cosa, señores, los argumentos individualmente tomados no tienen valor mucho, no tienen mucho valor, ¿no? Un argumento, pues es un argumento. Otro. Pero ¿qué pasa cuando, imaginaros un hilo de hierro, un material, un hilo pues se puede romper, no sostiene el puente de Brooklyn, ¿a qué no? El hermano Luis María no lo sostiene. Pero ¿qué ocurre cuando logramos 1000 hilos? Ya tenemos, eso no se cae el puente de Brooklyn. Es decir, los argumentos hay una probabilidad convergente, le llama él, un sentido hilativo le llama él. O sea, es un argumento, otro argumento. ¿Hacia dónde van las probabilidades? ¿Hacia que Dios existe o no existe? Y miramos el cosmos y nos preguntamos siempre, me van a hacer una pregunta metafísica, voy a pasar de ella porque a algunos la metafísica se le atraganta. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Le pregunto al naturalista. Y el naturalista dice, pues yo qué sé, un hecho. ¿No? No puede. Y me dice, y el naturalista me dirá, además esa pregunta no vale, pues no tiene respuesta. Y yo digo, bueno, pues entonces tú es que eres muy listo, porque Heidegger, Leibniz y toda esta gente pensaron que tenían... les orientó en su pensamiento. La existencia ya, el hecho de la nada que sale. De la nada, Carmen, no sale nada. Parménides, siglo VI antes de Cristo, ¿no? De la nada no sale nada. De la nada, nada, no la nada de la que hablaba Stephen Hawking, que no tiene que ver con la nada. La nada. Por lo tanto, hay algo que está en el hondón de la realidad, que ha existido siempre y que tiene que explicar toda la realidad posterior. A eso le llamamos Dios, ¿me entendéis? No voy a seguir con esa prueba, pero veamos el universo y vemos las leyes del universo, ¿no? Fijaros, Big Bang, eso suena casi todo, el Big Bang. Mirad, lo que sale, ese universo que tenemos, que sale del Big Bang, yo no sé si hay multiverso, ni me importa, lo que sale está totalmente, le llaman fine tuning, totalmente organizado, totalmente ensamblado, de tal manera que si yo cambiara, por ejemplo, la fuerza que tiene un electrón, o la carga de un electrón, perdón, la fuerza de la gravedad, yo cambiara cualquier elemento, el universo que existía no existiría. No existirían galaxias, no existirían estrellas, no existiría el hombre. O sea, que todo está totalmente engarzado. Oye, eso me lleva a mí a pensar que esto casa bien, esto no le casa nada de bien al naturalista, pero a mí no, yo no tengo un problema. ¿Qué problema tiene el teísta? Ya la Escritura dice, Dios lo hizo todo con orden y medida, ¿no? ¿O no dice eso? ¿Yo qué problema tengo con eso? No tengo problema. Para mí es lo que yo esperaría. Y podemos seguir y seguir. No quiero ahondar, porque se me va el tiempo. Podemos seguir y seguir. Voy a poner una imagen, una metáfora de Hoyle, que yo siempre, muchas veces, cojo autores que no son creyentes, son agnósticos, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta, aunque no han dado el paso a abrirse a la trascendencia, se dan cuenta del tema. A mí me gusta mucho ponerlos. Por ejemplo, este hombre no es un creyente al uso, más bien sería un panteísta, todo es Dios. Dice Hoyle, imaginaros vosotros, voy a poner esta metáfora, que es muy llamativa. ¿Vosotros conocéis lo que es un desguace de coche? Usted, no se me duerma. ¿Usted conoce lo que es un desguace de coche? El padre de Ángel. Usted sabe lo que es un desguace, ¿no? ¿A que sí? Aquí no se duerme nadie. Un desguace de coches. Uno que hay por ahí cerca de Guarromán. Y viene una gran tormenta, ¿vale? La tormenta de esta es tremenda. Pasa la tormenta por el desguace de coches y cuando pasan 2 horas llega usted y ve un 747, un Boeing, un avión supermoderno, ¿no? Y dicen ustedes, eso es fruto del azar, de la casualidad. ¿Usted diría eso? ¿Usted diría que eso, la casualidad ha hecho que aparezca un avión ahí? No. Y ahí algo ha pasado, que ha engarzado todas las piezas, ¿no? Primero, que existían las piezas y segundo, que las engarzara. Pues dice Hoyle, mira, lo que es la evolución del universo y la realidad del hombre, por ejemplo, los genes y todo esto, es más complicado que llegara ese tornado, estuviera ahí 2 días y saliera un Boeing
747. Imagino, esto es cuestión de matemáticas, yo no voy a empezar a hacer fórmulas, pero esto es cuestión de matemáticas, de pura estadística. Por lo tanto, para el creyente que dice, pues mira, esto hay una orientación, hay una direccionalidad. No es un determinismo, no es A causa B, pero ahí se observa. Teilhard de Chardin, ya que tenemos aquí a un jesuita, que yo admiro a Teilhard de Chardin, le llamaba al azar, qué azar tan listo, qué azar tan inteligente. ¿No? Él es que era paleontólogo, decía, qué azar tan inteligente tenemos, ¿no? El naturalista dice azar y tiempo. Pues no hay tanto tiempo y esto no lo explicamos por el azar. Es decir, estamos mirando cosas del mundo, pero miremos, por ejemplo, yo podría decir la evolución y la vida. Mira, la evolución es algo genial. Estamos viendo un volcán que está destrozando la isla de La Palma. Precisamente las leyes, diríamos, de la biología harán que de ahí surja la vida, porque esos mecanismos permiten que la vida conquiste cualquier nicho ecológico. Ahora mismo hay, yo conozco algunos, ingenieros informáticos que están emulando, no se puede emular la evolución, pero hacer como algoritmos parecidos a lo que sería, a ver lo que sale, porque eso es algo alucinante. O sea, el ingeniero, por poner una metáfora, yo no soy del diseño inteligente americano, que tú has estudiado en Estados Unidos, y dices, esto me suena a diseño inteligente. No, diseño inteligente como teoría filosófica, vale, como teoría científica es un absurdo, ¿vale? Por lo tanto, yo no hablo del diseño. Es que algunos saben, pueden pensar, ¿está Juan Jesús con el diseño inteligente? No, hermano. Tranquilo. Lo que quería deciros es que la propia evolución, decía Manfred Lu, es un sistema extraordinario que si tuviera un ingeniero que crearlo es alucinante para que la vida progrese y cualquier nicho ecológico, pues de alguna manera se habite. O sea, es alucinante. Todo lo contrario a lo que a veces hemos pensado. La evolución la evolución lo que hace es corregir una visión literalista del Génesis. Pero bueno, ya estamos, ¿no, chicos? La evolución va contra el creacionismo literal, no contra, que va, todo lo contrario. Pero ahora vamos al hombre. ¿Y el hombre? ¿Qué tenemos nosotros que el otro día, ¿te acuerdas, Luis María, cuando te hice un encargo? Te digo, hard problem, ¿no? Pues era otro problema, este es más gordo que el que yo te planteaba a ti. Hard problem. Los filósofos dicen que el hard problem es la conciencia reflexiva. Que eso no sé cómo explicar eso desde la propia ley de la materia. Desde el teísmo no hay problema, porque claro, todos venimos de algo que se parece a una gran conciencia. Zubiri decía, la materia de sí lo que no tiene por sí, a los que conoces callado. Claro, tiene una impresa, una realidad, una potencialidad. Él dice, la libertad. Ahora mismo muchos neurocientíficos intentando decir que la libertad no tiene sentido, que no existe, que es una ilusión. ¿Por qué? Porque no se puede explicar desde principios materialistas, ¿me entienden ustedes? No se puede explicar, por lo tanto no existe. Pero claro, ese señor que dice que no existe, por ejemplo, un psicólogo muy famoso de Madrid, profesor de la facultad, no voy a decir el nombre, pues después cuando envía a su hija y cuando la castiga porque se ha ido de botellón, la castiga por el mal uso de la libertad. Es que esto no es responsabilidad, chica. Pero bueno, dice usted que la libertad no existe. ¿Cómo va a castigar a su hija? Todos sabemos, porque intuitivamente sabemos que la libertad existe. Eso es una cosa muy intuitiva. Está condicionada, ¿no? Está situada, como decimos los filósofos y los teólogos. Está situada, ¿no? Pero claro que existe. Pues todo eso no es ningún problema para el teísta, pero el naturalista empieza a tener problemas. Cuando yo le digo esto a mi sobrino me dice textualmente, profe, digo yo, profe me dice mi alumno, profe, colegas, estáis ahí, muy bien vestidos hoy, qué guapos estáis. Profe, a ver si han enterado y se han venido. Profe, ¿qué es lo que me dicen ellos? Vale, mi sobrino me dice, profe, tienes razón, pero no puedo. Y me acuerdo de Renan, cuando decía, aunque resucitara un muerto frente a la Academia de Ciencias de París, no creería. Eso es la estructura. Aunque me dijo una cosa, fíjate, siempre hay una salida. Dice, Tito, si con estos estudios exobiológicos que hay, ¿sabes lo que es? Buscar vida fuera de la Tierra. Si se descubriese que hay vida, amigos, se caería todo el sistema darwinista. Porque ya sí que es verdad que esto no es cuestión de azar. ¿Me entiendes? O sea que estamos cantando millones y si se descubriera, dirían, no, detrás de esto hay otra historia. Bueno, pensar eso.
Claro, yo pongo ahí muchos argumentos, porque una de las virtudes que tiene ese texto, que es de un nivel mediano, no está hecho para profesores que le interese, para profesores de religión, para alumnos. Una de las ideas es que tú puedes leer cualquier tema independientemente. ¿Te quieres leer el último? Pues lee el último. No tienes que seguirlos. Podemos preguntar entonces, ¿hay indicio de la existencia de Dios? Vale, sí. Yo ahí le dedico 100 páginas. A los que yo pienso que son hoy día más por vosotros, por los que yo he hablado con vosotros, más llamativos, hay que decir, que pueden motivarme más, abrirme más. Pero hay una gran pregunta, que a mí sí me la hacen. No nos preguntan mucho sobre el monotelismo. ¿Te lo han preguntado mucho, José Antonio? Tú que eres especialista en cristología. No te lo van a preguntar. Ni a nuestro hermano Luis María le preguntan mucho sobre las relaciones perijorécicas, que yo sepa. Pero sí te dicen, ¿y por qué el cristianismo es verdad y no la otra religión? ¿No te dicen eso? ¿Y por qué sí los cristianos? Eso me lo preguntan a mí. Porque no, segundo nivel, primer nivel, las grandes preguntas parece que tienen una respuesta. Segundo, hay indicio de la existencia de Dios. Tercer nivel, pues, ¿y el cristianismo por qué? Porque aquí estamos hablando de Dios, no estamos hablando del Dios que se revela en Jesucristo. Y chicos, aquí tenemos un tema fundamental. Y yo creo que se tiene que meter el pensamiento ahí, no solo la teología. A lo mejor de la mano de la teología fundamental, de la mano, pero no, porque la teología parte de un hecho, parte de una relación, parte de un Dios que es, y del Dios que se revela en Jesús, en definitiva. Pero aquí hay una. ¿Qué podemos hacer? El cristianismo. Mirad, el cristianismo. Primero vamos a la figura de Jesús. Y vamos a verlo como un pensador, como un historiador. Ahí tenemos a un gran historiador, mi Manuel Molina, ¿no? Vamos así, te encargo ese trabajo, hermano. Vamos así, como un historiador. Cogemos la figura de Jesús y cogemos lo que dice el Evangelio sobre la figura de Jesús. Don Manuel Carmona me enseñó muchas cosas sobre cristología, pero eso viene después. No me vengas tú después, pero hagamos primero lo que dice Jesús. Como dice Michel Henry, el gran fenomenólogo francés que se convirtió al catolicismo. Palabras de Jesús, una obra excepcional. Vamos a dejarnos de historia, de análisis, no análisis. Que aquí el evangelista dijo lo que quería decir, ¿me entendéis? O los evangelistas dijeron lo que querían decir. No esperaban a un chico de la universidad de Oxford o de Cambridge, de Tubinga, para ver lo que querían decir. Y Jesús hace afirmaciones muy duras. Jesús dice, yo soy el camino. No hay nadie en la historia de las religiones que diga, yo soy el camino. Todos los fundadores de religiones han mostrado caminos de salvación. Pero nadie ha dicho, yo soy el camino. Eso ya, yo soy el camino. O nadie dice, tus pecados quedan perdonados. Y dirá, oye, que tú me vas a perdonar a mí los pecados. El otro a lo mejor me perdona, pero ¿tú quién eres? Se lo dice, no. Jesús hace afirmaciones. Además, Jesús es una figura excepcional, porque es de las pocas personas, la única creo yo, que reúne dos cosas. Persona que su pensamiento cambió el mundo. Podemos poner a Buda, Jesús, Aristóteles, que generó un sistema de pensamiento, pero además dijo que era Dios y lo vivió desde una bellísima humanidad. Hay gente que ha dicho que era Dios, ¿no? Pero no vivieron desde una bellísima humanidad. Y es el único que hay así. Entonces, ¿a Jesús qué vamos? Jesús pudo ser un revolucionario. Mira, el que diga que Jesús fue un revolucionario. A mí me pone, me late el corazón y me lanzo, yo soy muy visceral, entonces me lanzo porque ve. A mí el que me diga que era un maestro de sabiduría, me pone enfermo. El que diga, era un hombre ético, era un revolucionario, era un... No. Mira, Jesús, o lo aceptas como Dios, o no lo acepta. O dice, es un loco, eso. Escúpele si quieres, escúpele, es mejor que le escupa, perdón, que tú digas eso. O lo aceptas o no lo aceptas. Lo que dijo no admite esa interpretación. Cuando yo me acerco históricamente, no cuando yo me acerco, voy a analizar la frase, a ver lo que dice el orao, si resucitó o no, el verbo orao. Venga. O sea, que estaba allí aquel escritor que escribía en lenguaje vulgar, lacoineno, a ver si era ahí, digamos que era Cicerón aquel señor escribiendo, o Julio César. Y entonces, ¿cómo podemos saberlo? Y para mí es súper sorprendente esto. A mí me han explicado, yo he tenido grandísimos profesores, ahí le vamos a felicitar a don Manuel Carmona, como don Manuel Carmona. Pero yo me fui frustrado de este seminario, y de cualquier seminario. Porque los textos que yo leía, Hans Keller, por ejemplo, un libro que tú no te acordarás, o no sé si es que tú me lo diste o que yo te lo quité, porque pone tu nombre, un texto que es de Hans Keller,
yo te decía, Manolo, yo lo de la resurrección, dame cosa, me diste cosa dura. Pero cuando terminaba de leer aquello, digo, esto no es. Esto no es. Y tuve que esperar a un anglicano como Braich, que es un tocho, la resurrección de Jesús, para encontrarme lo que yo quería ver. Y digo, esto sí ve. ¿Y qué era? Analizar los hechos, las fuentes que tenemos de la resurrección de Jesús como un historiador. Fuentes distintas, momentos distintos, tal cual, y después explicarlas. Gary Habermas, que es un teólogo estadounidense, desarrolla un método que se llama la de los hechos mínimos. Es decir, ¿qué hechos podría aceptar? Yo sé que a alguno de estos les rayará. ¿Por qué? Porque están educados en otros. Profesores de religión que estaban educados muy en este seminario, pues les rayaba esto cuando lo hablaba, pero él coge los hechos mínimos. Hechos mínimos es cosas que te aceptaría un ateo y un creyente sobre Jesús. Que Jesús existió, prácticamente nadie dice que no, ¿no? Que lo mataron en la cruz, ¿no? Que hay una tumba vacía y que hay gente que dijo que resucitó, ¿no? Que hay gente que dijo que resucitó, no que resucitara. ¿O no eso? Esos testimonios los acepta, ¿no? Cualquiera. Y ahora te buscas las explicaciones del naturalista. Ahí tenemos al naturalista, Juan Carlos. Y dice Juan Carlos, no señor, aquellos señores tuvieron una alucinación colectiva. Y yo llego a la psicóloga que está allí. ¿Dónde está la psicóloga? Alza la mano. La madre de Dani. Allí está. Y me dice la psicóloga, no hay alucinaciones colectivas descritas no hay, por ejemplo, cuando no digo que es una alucinación esto, entenderme, entiéndeme, no, que no me estoy metiendo contigo ahora, Yo no digo que en Medjugorje no, la vidente no ve a la Virgen, ¿no? Pero el resto no la ve, la ve la vidente y los demás creen, y ven si tienen signo, tienen una experiencia de Dios, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Pero tú lo has visto, y ya está. Si no hay alucinaciones colectivas. Por lo tanto, chitón. Es que Jesús, como dicen algunos musulmanes, no murió en la cruz. Digo, eso sí que es un milagro. Porque vamos, que en el siglo I, después de clavado 5 horas, vamos, cuando con la lanza y no sé qué, y lo tengan 3 días y vive, eso sí que es un milagro. Además, que no hubieran creído en él. Y coges todas las explicaciones naturalistas. Yo cojo hasta 10, porque algunas eran, hijos míos, hasta de marcianos. Esas ya no las cojo. Jesús era un marciano y eso ya no. Ahí yo no llego. Pero las que eran naturalistas serias, las cojo. Y se desbaratan, se te van entre las manos. Y no me queda nada más que una cosa. Bueno, pues a lo mejor esta gente vio lo que vio. Y hace falta una hipótesis complementaria. ¿Cuál es la hipótesis complementaria? Dios existe, claro. Si no existe Dios no tiene sentido eso. Pero es que ya hemos hablado de los indicios de la existencia de Dios. Y entonces, yo recuerdo con sacerdotes, profesores de este seminario, hablando de esto, cuando me lo decían, es que eso también es lo que yo pienso. Digo, pues fíjate, eso es una realidad. Miradlo como un hecho histórico. Es que es un hecho metahistórico, miradlo como un hecho histórico. Después analizaremos profundidad. ¿Qué tiene que ver esto? Todo lo que significa todo eso. Eso ya todavía no sabemos realmente, creo yo, todo lo que significa. Porque de ahí hay una luz que llegará hasta el final de los tiempos. Siempre habrá una luz ahí. Por lo tanto, ya tenemos al cristianismo. Fijaros qué movimiento. Da respuesta a las preguntas. Hay indicios convergentes. Una prueba no vale nada. Muchas pruebas. Búscame una prueba en contra. Por ejemplo, el mal. El mal, ¿no? Veo yo, por ejemplo, otro agnóstico. Aquí tenemos el rector que se ha vuelto agnóstico. Entonces, me dice el rector, el señor rector, Juan Jesús, te has pasado mi argumento. El mal. ¿No? Y yo te digo, te voy a pegar el golpe ya. Después dirás, ¿cómo? Si el mal objetivo existe, Dios existe. ¿Te sorprende? Don Amadeo ha subido la ceja. Si el mal objetivo existe, Dios existe. Muchas veces se piensa en el mal como el hándicap, el gran problema, ¿no? Hard problem del teísmo, ¿no? En absoluto. Cuando analizaban el problema del mal, por ejemplo, San Agustín, Santo Tomás, todos los grandes, no, Dios existía. La cuestión era cómo era comprensible el tema del mal dentro de la existencia de Dios. Pero si tú quitas a Dios de la ecuación, el mal se convierte en algo subjetivo. Pero ya no es un mal objetivo. O sea, algo así como mal para mí, bien para ti. Cuando llegaba un romano y atacaba a los dacios, y entonces se llevaba esclavos a todos los hombres y a las mujeres y a los niños y hacía una barbarie, ¿mal para quién? ¿Llegaba el romano entonaba un mea culpa? No, mal para los dacios. Bien para Roma, que lo recibían entre honores, ¿o no? Porque el mal no era una cosa objetiva.
Mi alumno de filosofía, el otro día, del colegio, hablando de Sócrates, llegaban a esa conclusión. Dicen, profe, es que no, ciertamente, el mal en el fondo es una creación cultural, es algo subjetivo, llegaban ellos. Y digo, aquí hace falta algo, ¿no? Solamente un Dios, como dice Heidegger en la entrevista en Der Spiegel, solamente un Dios puede salvarnos. Es decir, no, es al revés que el mal. Y sin embargo existe una intuición humana, una intuición en el fondo de nuestro ser, de que hay un mal objetivo. ¿Veis? Que esa intuición humana permite, por ejemplo, que en el mundo podamos decir hay unos derechos humanos, ¿no? Y el que los viole es un mal objetivo. Y esos derechos humanos, todos lo saben también, en el fondo son derechos cristianos, asumidos por la comunidad. Y eso encaja con Dios. Por lo tanto tenemos otra cosa. Chicos, me quedan 7 minutos. Solicito otros 45 de prórroga. No veo mucha... Habéis reído como diciendo, te lo vas a creer tú, Juan Jesús. Te lo vas a creer tú esto. 7 minutos. Bueno, perdón, 7 minutos 14 segundos. Hay otro tema que es muy importante, que esto ha llevado a la conversión, porque algo está cambiando, ¿eh? Algo está cambiando. La secularización es un proceso local en Occidente, ¿eh? No penséis que el mundo es menos religioso en el siglo XXI que en el siglo XX. Eso, ir a los grandes observatorios religiosos, y sí, en Europa o en España o en Francia, puedes... Pero si te vas a nivel mundial, no. ¿Crece el ateísmo a nivel mundial? Sí, pero crece más diremos, las religiones, y el teísmo particularmente. Y porcentualmente hay más creyentes que ateos, como porcentaje, es decir, el crecimiento porcentual es mayor. Está pasando algo, el otro día lo citaba don Amadeo, está pasando en algunos países que fueron obligados a la secularización a lo bestia, como fue China, o como fue, por ejemplo, en Rusia, la Unión Soviética, donde en Rusia hay un gran, de alguna manera, se va reflotando de una manera tremenda la ortodoxia, el cristianismo ortodoxo, y en China el cristianismo. De tal manera que en China, posiblemente, dentro de varias décadas, sea el país con más cristianos del mundo. Estos son datos sociológicos, ¿no? ¿Me entendéis? Por lo tanto, nada de asustarnos de la secularización, que va. Nosotros simplemente afrontemos nuestra realidad en un mundo secularizado, en una sociedad secularizada, en una España secularizada. Pero no tengamos ningún tipo de... Sigamos la verdad, presentemos nuestras razones de la fe. Hay un tema muy importante. Muchas veces se nos achaca a los cristianos que somos la madre de todos los males. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Es que habéis hecho. Aquí yo dedico un tema que ha supuesto el paso, fijaros, para la conversión de algunas personas, como Guy Gibot, por ejemplo, no suena, pero él publicó un tomo, es el director, ¿cómo se llama?, de una publicación, es que se me van las palabras, un personaje importante en Francia. Entonces, mirad, hay elementos en nuestra modernidad que de los que no estamos dispuestos a ceder, es decir, no estaríamos dispuestos a dejarlo, que son cristianos, judeocristianos. Que los tenemos todos. Y que curiosamente el secularista los vende como conseguidos en una dura lucha contra el cristianismo y contra la Iglesia. Y no es cierto. Voy a enumerar algunos. Yo le dedico un capítulito entero y lo leéis. No es cierto. Primero, os va a sorprender. Cuando yo digo yo, mi intimidad, esa intimidad mía, mi yo, mi interior, mi alma, eso que cualquiera dirá, esto es de todos, no. Esto tiene que ver mucho con el cristianismo y especialmente con San Agustín. Con San Agustín, ¿eh? Es una herencia del cristianismo. Cuando yo hablo de la libertad se ha conseguido una lucha contra el cristianismo, las huestes de los curas, los obispos y los frailes. No, señor, la libertad tiene una raíz cristiana. Leeros, por ejemplo, Gálatas, ¿no? Ya no hay ni esclavos ni libres, pero es que tiene una raíz cristiana, lo decía Hegel. En Grecia había unos cuantos libres. Esto no, ¿me entiendes? En los sátrapas persas uno. La libertad no. La libertad tiene una raíz cristiana. La universalidad, el criterio de universalidad, esto lo dice Habermas, Jürgen Habermas, el criterio de igualdad y universalidad, ¿no? Tienen una raíz en la ética judía y en la moral del amor cristiana. Lo dice un agnóstico. Y dice, y no hay ningún sustituto. No hay sustituto. Lo dice un agnóstico, ¿eh?
¿Qué decir, por ejemplo? Podemos seguir, la esperanza, como decía antes. La esperanza. Podemos decir, como decía Benedetto Croce, que en el fondo es que somos cristianos. Aunque hayamos apartado, somos cristianos. ¿Qué decir de la subversión evangélica de las víctimas? ¿Quién defendería hoy la postura de una persona, diríamos, del opresor o del verdugo? Nadie se le ocurre, ¿no? Incluso la ideología lo que hacen es cambiar las cosas, presentar a los opresores como verdugos y a los verdugos a veces como opresores, ¿no? Pero nadie se le ocurriría eso. Sin embargo, antes de Cristo, sí, por supuesto. ¿Cómo le llamaba Trifón y Celso a Jesús? El sofista crucificado, porque su teología era la teología del poder. La teología del poder. Hoy día no. Eso de que nosotros ante un linchamiento nos rebelamos, curiosamente, que parece muy humano, claro que es muy humano, tan humano como que es cristiano. ¿Me entendéis? Podíamos seguir, yo creo que cojo 12 notas. La propia ciencia, dirá, la ciencia se opone. No, la ciencia no es que sea el único elemento que influye, no estoy diciendo eso, pero la matriz, hay una matriz teológica en la que surge la ciencia. Cuando Newton, cuando Boyle o cuando Kepler estudiaban el universo, estaban estudiando las leyes que Dios había impreso, había un orden, ¿no? Y estudiar la naturaleza para ellos era comprender mejor a Dios. ¿Sabéis vosotros que Newton hizo más trabajos teológicos que físicos? ¿Lo sabíais? De física. Newton hizo más trabajo de teología que de física. Lo que pasa es que después cambiaron los tornas, ¿no? Pues hay una matriz, los valores, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Me quedan 2 minutos. 2 minutos. Y me quedan 120 páginas. Bueno, no. Ahora venía un nivel, que es el nivel más personal mío, pero también vuestro. Ahora tienen ustedes que preguntarse y pensar sobre su fe, los que tenéis fe, o pensar sobre su no fe, los que no tienen fe. Pensar eso. La historia del hombre es la historia de 2 hombres, la de el que se cree Dios y la del que cree en Dios, en el fondo. La del que se cree Dios y la del que cree en Dios. Y nosotros no, mira, Feuerbach estaba totalmente equivocado. El Dios no es una proyección de los deseos del hombre, no. Lo que hace el hombre es ser como aquellos dioses a los cuales él adora. Y ahora tenemos muchos dioses, el poder, el dinero o los Moloch de turno. Tenemos que pensar en nuestra propia fe. Tenemos que pensar, ¿por qué creemos? Y creemos porque hay unas condiciones que nos permitieron creer, ¿no? Hay unos postulados previos, ¿no? Que es lo que para mí lo más importante del libro, generar los postulados previos para creer. Creemos porque dio sentido a nuestra vida en el encuentro con Jesús, ¿sí o no? Fíjate Jaime como dice, cristiano, filósofo cristiano, sí. Creemos porque un buen día el Señor nos agarró del cabello. Bueno, yo me peleé el otro día y no tengo mucho, pero nos agarró del cabello y ya no podemos no creer. Esa es una realidad. Cuando yo hablo con un ateo, yo digo, yo te comprendo, porque tuve en mi época agnóstica, digo, yo te comprendo, pero tú no me comprendes a mí. Cuando yo hablo de la experiencia de fe, es que he tenido una experiencia. Para eso hace falta todos esos preámbulos que he dicho. Creemos porque Dios nos cogió. Esto es Carmen Laforet, que es muy alabada por ciertas... y Carmen Laforet era una profunda creyente. Dice, cree porque nos cogió del cabello. Me cogió del cabello y ya no puedo no creer. Pues señores, me he pasado 22 segundos. Decía Turner, creo que era Turner o Twine, se lo voy a colocar a Turner. Decía, el sentido común es aquello que estamos todos de acuerdo hasta que un filósofo habla de eso y ya la ha liado. Mis alumnos dicen, hasta que nos raya, ¿no? Pues muchas gracias por haberme soportado.
alemana, ¿cómo era la alemana? Esta que ya no es presidenta. A ver qué. Que estuvieron 6 minutos, 7 minutos haciendo un aplauso. Estamos siendo dormidos. La primera pregunta es, ¿me dormiré o no me dormiré? Es evidente que no se puede uno dormir, ¿verdad que no? A que no me habéis visto de cabecear ni nada de nada. Así que muchas gracias por la espontaneidad de la exposición, ¿eh? Y por lo tanto la primera pregunta ya está resuelta porque he estado perfectamente, incluso ahora estoy más espabilado que antes. La segunda pregunta que traía y que de hecho al sentarme aquí pues se la he preguntado también al rector: ¿y quién ha traído tanta gente aquí? Luego cuando has empezado a hablar me he dado cuenta que has sido tú también, que has sido tú también, que está aquí un grupo y muy interesante, no de fervorosos, sino un grupo de amigos, un grupo de alumnos, un grupo de gente, de alguna manera con la que tú te relacionas como pastor y párroco, pero también como profesor, y que te conocen, te quieren, te aprecian, y eso es bueno, y por eso has llenado este salón. Bien resuelta también la pregunta, mi pregunta, muy bien resuelta y de la que naturalmente te felicito. Y la tercera pregunta, naturalmente, es la que tú planteas. ¿Dios existe? Y entonces yo ya te digo, lean ustedes, esto me permite que lo diga, como él ha dicho, todavía me quedan no sé cuántas páginas en la exposición, lean ustedes el libro de Juan Jesús Cañete Olmedo, Dios existe, las razones de la fe. Así que muchísimas gracias por habernos situado de esta manera y sobre todo por habernos situado en esta pregunta, porque es verdad que a veces, aunque creemos, nos dormimos un poquito en la fe y no le damos dinamismo, todo el dinamismo interior que le debiéramos de dar, y que le podemos dar, y que además se lo podemos dar eclesialmente, se lo podemos dar todos juntos, en la vida de la Iglesia y en la vida cristiana. Así que gracias por todo.